Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Marie Curie. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña una mujer cuyas aportaciones a la física y la química cambiaron el rumbo de la humanidad y contribuyeron al inicio de la física médica. Ella es la doctora Marie Curie. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Es de verdad un gran honor que nos regale un poco de su tiempo para conocer más acerca de su vida y, bueno, de todo el trabajo que usted desarrolló. Merci beaucoup. Gracias a ti por la invitación. Es un placer para mí hablarles desde el más acá por medio de esta tecnología fascinante. Pero les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Me he enterado que en este momento la humanidad está pasando por una pandemia, por lo que hago un llamado a que todas y todos extremen las medidas sanitarias. Veo que está, muy informada y esos consejos son muy buenos. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden que, si te cuidas tú, nos cuidamos nosotros y todos. Alumnas y alumnos, tengan a la mano su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más relevantes de la vida y obra de nuestra invitada de lujo. Si les surgen dudas sobre lo que se mencione, anótenlas y más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet confiables. Ahora sí, doctora, ¿le parece si iniciamos la entrevista? Adelante. Si hay algo que me gusta es hablar sobre mi vida. Bueno, pues tengo entendido que usted fue la menor de 5 hermanos y que nació en Varsovia a mediados del siglo XIX. Cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? Podría decirte que fue una infancia difícil. Nací el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, que es la ciudad más grande de Polonia, y desde 1596 es reconocida como la capital de este país. Mis padres me llamaron Marie Salomea Sklodowska. Entonces, a ver, resuélvame esta duda. ¿Su nombre no es Marie Curie? No, ¿cómo crees? El apellido Curie lo adopté al casarme con Pierre Curie. Ah, ya veo. Bueno, doctora, ¿ellos son sus padres? Así es. Mi madre, Bronislava Mariana Boguska, y mi padre, Vladislav Josef Sklodowski. Mi madre era maestra, pianista y cantante, mientras que mi padre era profesor de física y matemáticas. Por desgracia, cuando yo tenía 9 años, mi hermana mayor Sofía murió de tifus, una enfermedad infecciosa producida por varios tipos de bacterias. Y 2 años más tarde, mi madre se reunió con ella al fallecer de tuberculosis. Doctora, de verdad, lo siento muchísimo. No quiero traer tan tristes recuerdos. Una disculpa. No te preocupes. Eso pasó hace mucho tiempo. Además, actualmente las veo siempre. Menos mal y, oiga, qué dicha poder estar con ellos. Déjeme mostrarle esta foto que aparece en pantalla. Sí, aquí podemos ver a todos sus hermanos y a usted, por supuesto. Así es. La mayor es Sofía, mientras que yo soy la más pequeña. Estoy justo en medio de la foto abrazando a mi hermana Elena, que era solo 1 año mayor que yo. A la derecha podemos ver a mi hermano Joseph y a mi hermana Bronislava. Ella tenía el mismo nombre que mi madre. Cómo me gusta volver a ver esta foto de nuevo. Ay, qué bueno que le ha gustado, doctora.
Pero síganos contando de su infancia. ¿Cómo era Varsovia en esos años? A principios de los 90, bueno, de 1790, Polonia fue invadida por Rusia, Prusia y Austria, lo que provocó que Varsovia se encontrara bajo la ocupación rusa. Rusia había impuesto su lengua y sus costumbres a la sociedad polaca. Sin embargo, la élite polaca, como protesta no violenta, impuso la educación científica y social como modo de mejora al mundo en el que vivíamos. Me imagino que al ser su padre un profesor, tenía un estilo de vida de nivel alto. Todo lo contrario, Sergei. Mi padre fue un seguidor activo de la Revolución Pacífica y las autoridades rusas penalizaban ese comportamiento. Él tuvo muchos problemas para mantener empleos con salarios decorosos, por lo que tuvimos que aprender a vivir de forma austera por la falta de dinero. Bueno, pero aún así usted logró ser una estudiante destacada por su excepcional capacidad de concentración e inteligencia. Me halagan tus comentarios. Gran parte de eso se lo debo a mi dedicación y a la dedicación de mi padre. Cuando las autoridades rusas prohibieron la enseñanza en los laboratorios, mi padre nos llevaba el material necesario para realizar experimentos en casa. De ese modo aprendí física y matemáticas. Oiga, entonces siempre estuvo en contacto con la ciencia. Claro, ayudada por su padre. Tienes razón. Desde muy pequeña me di cuenta que mi vocación eran las ciencias. Tengo entendido que a los 15 años logró graduarse con honores de la secundaria, como la mejor alumna de su clase. Pero no pudo cumplir su sueño de seguir estudiando en Polonia. Cuéntenos, ¿a qué se debió eso? ¿Qué pasó? En esa época, en Polonia estaba prohibida la entrada de mujeres a la universidad. Y desafortunadamente mi familia no tenía los recursos económicos para costear mi educación fuera de mi país. Qué terrible, doctora. No me imagino la frustración que debió sentir. Ahora sí que, por suerte, actualmente no tenemos ese tipo de prohibiciones absurdas. Todas y todos podemos acceder a una educación sin importar nuestro género. En verdad, me emociona mucho que cualquiera que lo desee, con un poco de esfuerzo, pueda cumplir sus metas. Bueno, y regresando, sígame contando más, doctora. ¿Por qué esas situaciones no truncaron su camino? ¡Claro que no! Pero sí me tomó algunos años más. Mi hermana Bronislava y yo hicimos un pacto. Yo le ayudaría a pagar sus estudios de medicina en París y después, cuando ella hubiera terminado, me ayudaría a pagar los míos. Trabajé durante 8 largos años como institutriz. Y ese tiempo parecía eterno. ¡Qué increíble pacto, doctora! ¿Y en esos 8 años siguió instruyéndose en sus áreas de interés? En mi tiempo libre estudiaba matemáticas y física por mi cuenta. Además, existía una de las llamadas universidades flotantes, que eran creadas clandestinamente por profesores polacos para ayudar a los que no podíamos estudiar por la opresión rusa. Disculpe, cuéntenos, cuando su hermana concluyó sus estudios, ¿sí le ayudó a cumplir su sueño? Sí, y ella me ayudaba con lo que podía. Pero también pude conseguir una beca. Y a los 24 años entré a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona en París. Fíjese que por aquí tenemos una foto suya. A esa edad, déjeme mostrársela. ¡Ay, qué buenos recuerdos me trae! Yo era muy tímida. ¡Ay, pero mira mi cabello! Nunca supe peinármelo. Aunque llamaba mucho la atención por ser la única mujer y por mi forma austera de vestir. Además, siempre me sentaba en la primera fila y mi nombre resultaba impronunciable para mis compañeros. Le voy a ser muy sincero, la verdad es que sí está un poquito difícil de pronunciar. Discúlpeme. Doctora, ¿fue muy difícil adaptarse a estudiar en otro país? Una de las cosas que me detenía era el idioma, así que fue lo primero que estudié. Mi hermana en ese entonces ya estaba casada con un médico polaco y vivía en París, así que practicaba con ella.
¡Qué dicha! Entonces, durante sus estudios universitarios, vivió con su hermana. No, la casa de mi hermana estaba a 2 horas de camino de la universidad. Imagínate eso. ¿Quién pierde 2 horas de su vida en traslados? No. Yo preferí vivir en un barrio cercano. Renté un pequeño ático. ¿Y eso no representaba incomodidades para usted? Sí, la verdad es que tenía muy poco dinero. Muchas veces pasé hambre y frío. Incluso me enfermé algunas ocasiones por no comer ni dormir. Para no encender la calefacción, me ponía toda mi ropa en invierno. Parecía lo que ustedes llaman... ¿tamali? Dígame algo, ¿considera que valiera la pena tantos sacrificios? Por fin estaba cumpliendo mi sueño. Todo lo que aprendía me deleitaba. Era como si un mundo nuevo se abriera para mí. Ese mundo era el de la ciencia. Por fin tenía acceso al conocimiento con total libertad. A pesar de las dificultades, su entusiasmo de verdad es que contagia y me alegra que haya logrado sus metas. Tengo entendido que usted se graduó como la mejor alumna de su clase en la primavera de 1893. Así fue. La mejor estudiante en la licenciatura de física. También estudié la licenciatura en matemáticas. En esa logré ser la segunda mejor. No me diga, estudió 2 carreras. ¡Qué impresionante! Al siguiente año conoció al físico Pierre Curie, ¿es verdad? Sí, así es. Ambos trabajábamos en el estudio del campo magnético. Pierre era una brillante esperanza de la física francesa, además de muy, muy guapo. Qué interesante. Doctora, cuéntenos más sobre el físico Pierre Curie, por favor. Pierre nació en París el 15 de mayo de 1859. Su padre era médico, por lo que recibió educación científica desde pequeño. También estudió en la Universidad de la Sorbona y en el año de 1878 se graduó en la licenciatura de física. Cuando ustedes se conocieron, el físico Pierre Curie era profesor en la escuela de física y era una persona muy conocida en el ambiente científico, ¿no? Sí. Él era 10 años mayor que yo, pero simpatizamos inmediatamente. Él se veía muy inteligente y distinguido. Además, se sintió fascinado por poder hablar con usted utilizando palabras complejas propias de sus campos de investigación. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo pasó para que se casaran? Al año siguiente, en 1895, nos casamos en una ceremonia muy sencilla. Recuerdo que en la boda nos regalaron un poco de dinero. Y con él nos compramos un par de bicicletas con las que viajamos por Francia todo ese verano. Disculpe la indiscreción, ¿qué pasó después de su boda? ¿Pierre Curie le ayudaba en sus investigaciones? Sí, claro. Yo nunca dejé de pensar en mis aspiraciones. Tenía la idea de realizar un doctorado en física. Ninguna mujer de la época había alcanzado ese grado. En ese tiempo llegó hasta mi laboratorio la información del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen y la observación de Henri Becquerel. Claro, Becquerel descubrió accidentalmente la radiactividad cuando colocó sales de uranio que estaban envueltas en cartón sobre una placa fotográfica. Al revisar la placa fotográfica, vio que en esta se hallaban impresas las imágenes de las sales de uranio. Es correcto. Entonces decidí hacer mi tesis doctoral sobre la radiación recientemente descubierta por Becquerel. Instalé un laboratorio en un pequeño depósito en la escuela de física en donde trabajaba Pierre. Ahí empecé a estudiar una variedad específica de uraninita llamada pechblenda. La uraninita es un mineral rico en uranio. Este mineral se conoce desde el siglo XV. Por otro lado, la pechblenda es una variedad impura de uranita, por lo que puede contener otros minerales. Así es. Veo que tienes muy buena información. Encontré que la radiación de la pechblenda era más intensa que la que emitía el uranio.
y se me ocurrió que debía de tener otros elementos que emitían más radiación. A esta propiedad la llamé radioactividad. Claro, claro. Usted es la persona que propuso ese término. Dígame, doctora, ¿qué conclusiones obtuvo de su investigación sobre las propiedades radiactivas de la pechblenda? Con la ayuda de mi esposo, descubrí que la radiación no era producto de reacciones químicas, sino que se debía a la naturaleza de los materiales que componían a la pechblenda. En 1898, después de años de trabajo, aislamos dos nuevos elementos químicos, los cuales llamamos polonio y radio. Pero no fue sino hasta 4 años después que pudimos demostrar nuestro hallazgo. Después de trabajar en aproximadamente 1 tonelada de pechblenda, logramos aislar una fracción de 1 gramo de radio. Me imagino que el polonio recibió ese nombre en honor a su país natal, ¿o me equivoco? En efecto, y al radio lo nombramos de esa forma debido a su intensa radioactividad. Ahora que menciona eso, doctora, ¿esos trabajos no eran peligrosos? Esos materiales emiten radiación ionizante. En ese momento eran descubrimientos nuevos. No se sabía mucho sobre los efectos de la radiación sobre los seres vivos. Sin embargo, Pierre y yo sufrimos quemaduras y llagas producto de nuestros estudios. De hecho, Pierre llevó a cabo una investigación sobre los efectos de colocar el radio sobre la piel. Encontró que éste realizaba una quemadura que rápidamente evolucionaba a una herida. Estas investigaciones condujeron a que se comenzara a utilizar el radio en el tratamiento de tumores malignos, naciendo así la curiterapia, posteriormente llamada radioterapia. Qué peligroso la investigación, pero qué interesante fue, doctora. Como resultado de sus trabajos, usted logró escribir su tesis doctoral titulada Investigaciones acerca de las sustancias radiactivas. Así fue. El 25 de junio de 1903 publiqué mi tesis y con ella obtuve mi doctorado. Fui la primera mujer con un doctorado en la Sorbona. Y en ese mismo año se anunció que usted, su esposo Pierre y Henry Becquerel habían ganado el Premio Nobel en Física por sus investigaciones sobre el fenómeno de la radiación. Debo decirte que en un principio la Academia Francesa solo había nominado a Pierre y a Henry, haciéndome a un lado por ser mujer. ¿Y qué fue lo que los hizo recapacitar? Pierre insistió que yo debía compartir ese honor y logró convencerlos. Gracias a eso, usted se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel. Me imagino que su fama le abrió puertas y su calidad de vida mejoró, creo que sustancialmente. Ganar el premio fue una gran felicidad para nosotros. Pero nuestra vida no cambió mucho. Pierre y yo seguíamos viviendo de forma modesta. Y las cosas se apretaron más con el nacimiento de nuestras hijas. Mira, en esta foto estamos Pierre, mi hija Irene y yo, en el jardín de nuestra casa. Qué hermosa familia, doctora. Una pregunta, cuando publicó su descubrimiento de los nuevos elementos, su hija mayor, Irene, ya tenía 1 año, puesto que ella nació el 12 de septiembre de 1897, ¿o me equivoco? Sí, y cuando mi pequeña Irene tenía 7 años, nació Yves, el 6 de diciembre de 1904. Y aunque su llegada fue muy esperada, afectó nuestra situación económica. Cierto, pero a pesar de esas dificultades, decidieron no patentar los resultados de sus investigaciones. Díganos, ¿a qué se debió eso? Pierre y yo platicamos sobre la importancia de publicar nuestros resultados, para que cualquiera que quisiera seguir investigando al respecto lo pudiera hacer. Podríamos decir que optamos por la pobreza para contribuir a que la ciencia se siguiera desarrollando. Recuerdo haberle dicho a Pierre que hacerlo de otro modo sería imposible, contrario al espíritu científico. Y también en ese mismo año, 1904, su esposo Pierre Curie fue nombrado como titular de la Cátedra de Física en la Sorbona de París. Supongo que ese hecho les ayudó un poco, ¿no? Fue una noticia que nos llenó de alegría. Sin embargo, esta duró poco tiempo.
2 años después, Pierre falleció al ser atropellado por un carruaje. Yo quedé muy afectada. Él era mi compañero y yo lo amaba profundamente. Siento mucho lo que sucedió, doctora. Ahora usted tenía que hacerse cargo de 2 pequeñas sin el apoyo de su esposo, claro. ¿Cómo logró compaginar la crianza de sus hijas con su trabajo en la investigación científica? La verdad es que me refugié con mucho más ímpetu en mis investigaciones. Afortunadamente, mi padre y mi tía Emily me ayudaron con mucho gusto a cuidar de mis hijas mientras yo trabajaba en la universidad. Tengo entendido que sus hijas tuvieron una educación ejemplar, pero que no asistían a las escuelas de París. ¿Por qué tomó esa decisión? Yo no estaba satisfecha con el nivel de calidad de las escuelas parisinas en la época. Fue por eso que mis hijas recibieron su educación principalmente en el hogar. Conseguí a distinguidos académicos que les daban clases, cada uno en su área de especialización. Y doctora, ¿usted también le dio clases de alguna materia a sus hijas? Claro, yo me encargué de enseñarles física, tal y como hizo mi padre conmigo. Quizá por eso fue que mi hija Irene desarrolló un gran interés por la ciencia. Era una niña muy buena en las matemáticas. Bueno, tan buena que también recibió un premio Nobel junto a su esposo Frederick en 1935 por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Y dígame, doctora, ¿en qué área se especializó Eve? Ella se decidió por las artes. Estudió ciencias y filosofía graduándose en 1925. Fue concertista de piano, además de actriz y escritora. Sin duda, cada una de ellas triunfó a su modo. En esta foto que podemos ver están las 3. Cuando su esposo falleció, ¿se le ofreció a usted que ocupara su puesto como catedrática? Me imagino que lo aceptó sin pensar. Fue una decisión difícil, pero acepté suplir a mi esposo. Con eso me convertí en la primera mujer en tener una cátedra en la Universidad de París. El primer día estaban todos los alumnos atraídos por la curiosidad que representaba que una mujer diera clase. Todos me miraban como bicho raro mientras yo continuaba con el último tema que había enseñado Pierre. Con lo que nos cuenta, me doy cuenta que su vida fue una lucha constante contra la discriminación por su origen y el machismo. Por sus grandes logros, fue considerada como merecedora de un lugar en la Academia Francesa de Medicina, pero el machismo y la xenofobia hicieron que se le negara ese honor. Así es. Pero en 1911 recibí la noticia de que se me otorgaba por segunda vez el premio Nobel, esta ocasión en química, por el descubrimiento del peso atómico del radio. Y usted fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, honor que solo han recibido 3 personas más hasta ahora. ¿En serio? ¡Qué honor! Pues sí, yo seguía trabajando de forma incansable, pero aunque no lo notaba, mi salud se estaba deteriorando por la constante exposición a la radiación. Es verdad. Otra de sus grandes contribuciones vino en la Primera Guerra Mundial que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. ¿Podría contarnos su experiencia? Claro. Junto con mi hija Irene trabajamos como enfermeras militares durante la Primera Guerra Mundial. Se me ocurrió que podíamos adaptar máquinas de rayos X en los carros. Estos carros fueron conocidos como unidades de rayos X portátiles y ayudaron a salvar la vida de muchos soldados. Es verdad. La constante exposición a la radiación y el permanente contacto con los rayos X durante 4 años hicieron grandes estragos en la salud de la doctora Marie Curie. En mayo de 1934 cayó enferma sufriendo de fatiga constante, mareos y fiebre. Los médicos le diagnosticaron leucemia complicada por una anemia severa. La doctora Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934 a los 67 años de edad. Fue enterrada junto a su esposo en una ceremonia íntima. La doctora Marie Curie
libró muchas batallas a lo largo de su vida contra la situación política de su país natal, el machismo, la discriminación y la falta de recursos. Aún así, con su dedicación y empeño, logró contribuir no solo al crecimiento de la ciencia, sino a la aceptación de las mujeres en el ámbito académico. A casi 100 años de su muerte, gran parte de sus objetos personales, incluyendo la ropa, muebles, libros y sus notas de laboratorio, siguen contaminados por la radiación. Estos objetos, considerados como tesoros, están almacenados en una caja forrada con plomo en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Para consultarlos se requiere de equipo especial. Los restos de Marie Curie, Pierre Curie, fueron trasladados al Panteón de París, donde yacen los restos de ciudadanos franceses distinguidos. Sus cuerpos fueron colocados en ataúdes forrados con placas de plomo de aproximadamente 1 pulgada. Y es así como termina la historia de esta mujer considerada como la madre de la física moderna. Esperamos que hayan disfrutado este ciclo de entrevistas y que les invite a reflexionar acerca de las circunstancias que rodearon la vida de estos grandes personajes. Agradecemos la compañía de la doctora Marie Curie y a todas y todos los que nos ven desde casa, les invito a que sigan las sesiones de Aprende en Casa. Claro, todos sus contenidos. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.